Saludos amigos de este programa de Buena Fuente. La misión del Fondo Monetario Internacional, enviada por su directorio que concluyó la revisión de la economía dominicana, acaba de partir y dejó un documento base que es el resultado de su evaluación. Es fenomenal lo que opinan de la situación económica del país, lo mismo que de lo que fueran recomendaciones para que este entorno se consolide. Eso es lo que realmente se extrae de ese informe. Como es tan importante esta evaluación que se hace desde el Fondo Monetario Internacional a la economía dominicana, le vamos a dedicar el programa a este informe. Así que vamos a hacer un alto, a pasar unos mensajes y pasamos a analizar el fondo de este documento. Bien amigos, el Fondo Monetario, como les digo, ha adelantado lo que podría llamarse el documento base ya, resultado de su evaluación de la economía dominicana. Evaluación que hace un equipo multidisciplinario y multinacional, casi siempre involucra a latinoamericanos, a europeos y asiáticos, y a veces orientales también, para que sea el fruto de una visión global de la economía dominicana. Es importante que se tome en cuenta esto porque el jefe de misión en los últimos 3 años ha sido el mismo, el jefe de misión, el señor Fernández, ha estado encabezando esa misión, pero los componentes mayormente son modificados en atención a lo que está disponible para el fondo, para el directorio. Este informe va a servir de base para entonces redactar un documento final que se someterá a consideración de las autoridades dominicanas del área económica, y si éstas están de acuerdo o le hacen observaciones, finalmente entre las dos partes remiten al directorio el informe que finalmente el directorio analizará y emitirá como su resultado de evaluación de la economía dominicana. Vamos a ver lo que dice este documento preliminar de los técnicos del fondo. Dice así: un historial de sólidas políticas y firmes marcos institucionales han ayudado a la República Dominicana a lograr un crecimiento económico robusto y resiliente, con una baja inflación en las últimas 2 décadas, los últimos 20 años. Políticas eficaces contribuyeron a una moderación del crecimiento que facilitó debidamente el retorno rápido y sostenido de la inflación a su nivel meta el año pasado, o sea, el 2023. Las autoridades proporcionaron apoyo oportuno mediante políticas para apoyar la recuperación, mientras monitoreaban con atención el sector financiero, que supo sortear bien el periodo de tasas de interés altas y crecimiento más lento en el 2023. En adelante, las políticas han de centrarse en presentar la estabilidad macroeconómica y financiera, lo que comprende normalizar gradualmente la política monetaria y a la vez permitir la reposición de los espacios fiscales y externos. A mediano plazo, la mejora prevista de los marcos de la política y la profundización de las reformas estructurales, en particular reformas integrales en el plano fiscal y en el sector eléctrico, tienen el potencial de promover la competitividad y el crecimiento inclusivo. Dice también en un subtítulo
que dice las políticas acertadas y decididas han logrado que la inflación retorne firmemente a su nivel meta. Luego de una fuerte recuperación después de la pandemia, el crecimiento económico se desaceleró a 2.4% en el 2023 debido a condiciones financieras globales e internas más restrictivas y una débil demanda por exportaciones y factores internos transitorios, principalmente de índole climática. La desaceleración del crecimiento sumada a la disminución de los precios de las materias primas hicieron que la inflación convergiera más pronto de lo previsto hacia el rango meta, 4 más 1, 4 menos 1%, en mayo del 2023. O sea, eso fue antes de la mitad del año pasado. En respuesta, el Banco Central de la República Dominicana redujo en forma prudente y adecuada su principal tasa de política monetaria, permitiendo una mayor flexibilidad cambiaria, la cual, junto con el debido ajuste de la política fiscal, con un incremento de la inversión pública, permitieron estimular la economía. En vista de niveles históricamente bajos del diferencial de tasas de interés con respecto a la tasa de Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central tomó la siguiente línea de comportamiento. Incrementó sus intervenciones cambiarias para suavizar la volatilidad diaria del tipo de cambio. El déficit de cuenta corriente en el 2023 se redujo marcadamente a 3.6% del Producto Interno Bruto, impulsado por la reducción de la demanda doméstica por importaciones, la moderación de los precios de las materias primas y los ingresos récord en concepto de ingresos por turismo, siendo financiado en su totalidad con flujos de inversión extranjera directa, con un acceso de mercado de capitales continuo y favorable. El aumento del gasto y de las tasas de interés y el menor crecimiento del PIB provocaron aumento del déficit del sector público y la deuda en 2023. Aunque en el caso de esta última, o sea, de la deuda, también incidió en una mayor flexibilidad cambiaria. El sector financiero supo sortear bien el periodo de restricción de la política monetaria y el menor crecimiento en la primera mitad de 2023 y se encuentra debidamente capitalizado y rentable. Esta visión general del comportamiento de la economía, como desde las últimas 2 décadas, pero haciendo hincapié en el año 2023, que es la función de esta visión, examinar el comportamiento de la economía en el año 2023, nos manda una lección importante. Acuérdense que desde sectores de economistas privados y otros activos en la oposición, se quiso hacer creer que ese 2.4% de crecimiento del Producto Interno Bruto era una pérdida considerable del impulso económico. Y ya ustedes ven que el Fondo Monetario lo considera una acción previsora para frenar lo que pudo haber sido una carrera inflacionaria que no pudiera controlarse. Una serie de acciones complementarias, sin embargo, hicieron que ese 2.4% de crecimiento, que dista mucho
del potencial, que son 5% de la economía dominicana, fuera bastante sólido para poder incluso crear las bases para lo que acontece ahora en este 2024 y desde el último cuatrimestre del año pasado, que es cuando el crecimiento del Producto Interno Bruto de la economía dominicana comienza a ascender y a hacerse cada vez más sano, mejor sustentado. Es bueno que estas precisiones se hagan y que hagamos acopio de la observación que hacen expertos internacionales acerca de la economía dominicana para que sepamos en qué pie estamos parados. Si lo que hemos hecho en los últimos años en el país es correcto y si la economía dominicana es bien vista por la comunidad internacional. Y eso es precisamente lo que refleja este informe. El excelente cuadro que pinta este informe acerca de la economía dominicana nos deja muy bien sustentado con respecto a la comunidad internacional. Eso es lo que queríamos decir en esta primera parte. Vamos a hacer un alto y regresamos. Después de ese estimulante diagnóstico que hace la visión técnica del Fondo Monetario Internacional acerca de la economía dominicana, nos dice, sin embargo, que enfrentamos retos. Dice que la política a corto plazo, las actuales, deben garantizar que la inflación permanezca dentro del rango meta, o sea, 4+1 o -1, preservando a la vez la estabilidad financiera, el tipo de cambio y el intercambio financiero fluido, y permitiendo la reposición de los espacios fiscales y externos. En ese punto dice que la política fiscal debe seguir centrada en la reposición del espacio fiscal, la consolidación fiscal gradual prevista por las autoridades, acorde con la ley de responsabilidad fiscal en el Senado, es adecuada para situar la deuda en una firme trayectoria descendente. Lo mismo dice que la normalización de la política monetaria puede continuar en vista de que aún hay holgura en la economía y que la inflación está firmemente situada dentro del rango meta. Finalmente dice que el sector financiero sigue siendo resiliente, o sea, capaz de afrontar cualquier remenión, cualquier situación difícil, y está debidamente capitalizado. Ahora, aquí viene una cosa que nosotros queremos resaltar muy particularmente, porque es lo que yo llamo un pie de amigo al propósito del gobierno de introducir reformas estructurales importantes para consolidar el actual cuadro económico dominicano. En ese punto, el equipo que dice que para afianzar más el marco de la política fiscal y la eficiencia del gasto y el ingreso, corresponde continuar mejorando la gestión financiera pública, en particular la transparencia y la supervisión eficaz. Dice que la emisión la misión aplaude el compromiso de las autoridades de destinar más recursos a agilizar la recapitalización del Banco Central, con el fin de reforzar su autonomía. Se debe proseguir con los esfuerzos para profundizar el mercado cambiario y ampliar el uso de mecanismos de cobertura, apoyar una mayor flexibilidad del tipo de cambio y, por tanto, reforzar más la eficacia del régimen de metas de inflación. Los esfuerzos en curso para mejorar las instituciones públicas y el clima empresarial están rindiendo frutos, dice el Banco Central.
Actualizar el marco de regulaciones financieras y prudenciales a las normas internacionales se va a hacer reciente, además de expandir el conjunto de herramientas macroprudenciales y cerrar la brecha regulatoria y de supervisión. Por ejemplo, en el caso de las cooperativas de ahorro y préstamo, que están fuera de control, seguirá aumentando la resiliencia del sector financiero. En lo que respecta a las reformas estructurales, dice que son necesarias para mejorar la posición fiscal del Estado, que deben tocar zonas que están exageradamente protegidas o con demasiado tiempo de protección fiscal, que deben ser evaluadas previamente para determinar cuál de ellas ya cumplió su papel de consolidación, cuáles necesitan todavía esos respaldos de subsidios gubernamentales, y también introducir las reformas que se ha planteado el gobierno en el subsector eléctrico, fundamentalmente en el área de comercialización de la energía, porque el fondo reconoce que en el plano del incremento de la generación se ha hecho un extraordinario esfuerzo y está en marcha un programa de inversión importante, tanto en energía de base como y de base tradicional, como en energía de renovables. Estamos hablando de 1.200 megavatios nuevos que vienen por ahí de plantas alimentadas a gas natural, las tres que se están construyendo, las 3 unidades grandes allá en Manzanillo, y estamos hablando de unos 1.200 megavatios de energía renovable que están en proceso de instalación o aprobados para su instalación, que van a crear un colchón bastante importante, aunque hay que advertir que el crecimiento de la demanda no para y que si queremos tener, por ejemplo, energía de reserva caliente, disponible para entrar en cualquier momento de necesidad, tenemos que pensar incluso en nueva generación de bases para el 2030. Por eso desde esta tribuna nosotros hemos estado diciendo que el gobierno debe aprovechar para desarrollar el proyecto Punta Catalina 2, que es construir 2 plantas gemelas a las que existen, porque ya están programadas, ya tienen su espacio, ya tienen su diseño, incluso que pudieran salir a un 50% de costo menor que las 2 iniciales, para tener 750 megavatios nuevos garantizados para el 2030. De eso es que hablamos, independientemente de que una serie de campos proyectados en la alimentación de la energía renovable, sea sistemas de transmisión y eso, además de que ya se está avanzando en la tecnología para almacenar la energía renovable. Todo eso deberá conformar un cuadro bastante promisorio, pero que no debemos descuidar en ningún momento. En sentido general, el Fondo Monetario Internacional le está dando un pie de amigo al gobierno, que muy pronto deberá presentar el paquete de reformas estructurales en el campo fundamentalmente de la economía, de la salud, la seguridad social. Hay que tocarla profundamente, todo el sistema, lo mismo que el sistema pensional, para que podamos entonces consolidar lo que para el Fondo Monetario Internacional ya es un ejemplo de país que está saliendo del atraso, que está en procura del desarrollo, como es la República Dominicana. Eso es lo que queríamos decir en este espacio, será hasta otra ocasión.